Muy buenas tardes, queridos alumnos de Practicatest.cl. Espero que se encuentren todos muy bien. Les comento que hoy día estamos en la segunda clase de este nuevo ciclo de clases de conducción y que nos toca empezar a revisar el tema 3, que es bastante extenso, por ende lo veremos en 3 clases. La clase de hoy, la clase del martes y la clase del miércoles de la próxima semana, ¿ya? Entonces dice que este tema 3 habla de técnicas de conducción. Aquí vamos a hablar de lo que se hace, ¿cierto?, para poder adelantar, para poder estacionar en la berma, cuando circulamos en grupo, en motocicleta, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Entonces dice que acá estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia o viento. Miren qué importante es. Cómo, por ejemplo, conducir cuando hay lluvia, cómo conducir cuando hay viento, etc. ¿Ya? .1 dice, la postura al manejar una motocicleta. Comodidad. Lo más importante al sentarse sobre una moto y conducirla es sentirse cómodo. Peso del cuerpo, dice. El peso del cuerpo debe descansar sobre los glúteos y la entrepierna hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas, ¿ya? Luego habla de los pies. Los pies en particular deben tener movilidad para poder accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio, pie izquierdo, o la palanca o pedal de freno, pie derecho. Además, deben hacer fuerza sobre los apoyapiés o estribos para cambiar de posición sobre el asiento. Altura. Ajuste la motocicleta del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambios, de forma que ambos se puedan accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies. Ajuste también el manillar. A menor altura de este, menor será la resistencia aerodinámica. Las manos. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente del asiento y estribos sin cargar manos, ya que estas deben ir libres para maniobrar. Ya leí completo casi, en realidad leí completo esta parte, pero ahora la vamos a desglosar o la vamos a explicar de forma más sencilla, ¿ya? En el fondo lo que nos quiere decir esta parte, ¿cierto? Es que lo primero es que estemos relativamente cómodos sobre la moto. Nos pueden decir que hay ciertas posiciones que son mejores o peores, ¿cierto? Pero no sacamos nada con adoptar una posición súper buena, súper correcta, si es que no le acomoda a nuestro cuerpo en particular, si es que no nos acomoda a nosotros en particular. Entonces, de esta manera, ¿cierto? Tengo que existen posiciones, ¿cierto? Que vamos a ir aprendiendo con el tiempo, pero que no debo forzarlas, sino que esa posición se puede adaptar un poquito para lograr, ¿cierto?, que tengamos mejor comodidad, ¿ya? Luego, tengo que, lo principal, ¿cierto?, en temas de peso, es que el peso se lo tiene que llevar mi trasero, ¿ya? Acá no tenemos respaldo en la moto, así que, o por lo menos en la mayoría de las motos no hay respaldo, así que necesitamos que el peso se lo lleve, ¿cierto?, el trasero y la parte superior de las piernas, ¿ya? Con la parte superior de las piernas también nos vamos a afirmar de la moto, podemos apretar el estanque. Los estanques de hecho traen normalmente una forma, ¿cierto?, que permite que nosotros podamos meter nuestras piernas, ¿cierto? Permite que nosotros podamos meter nuestras piernas ahí y de cierta forma afirmarnos de la moto con la parte superior de las piernas. Después, ¿cierto?, nos habla de los pies y las manos. En una motocicleta convencional vamos a llevar controles, ¿cierto?, en ambos pies y en ambas manos, ¿cierto? En la mano derecha y el pie derecho vamos a llevar el frenado, ¿cierto? Vamos a
frenar la rueda delantera la vamos a frenar con la mano derecha y la rueda trasera la vamos a frenar con el pie derecho, ¿ya? Además de eso, en el otro lado vamos a encontrar todo lo relacionado al cambio de marchas. En nuestra mano izquierda vamos a encontrar, ¿cierto?, el embriague, y en la mano y en el pie izquierdo vamos a encontrar la palanca de cambios, ya haciendo, ¿cierto?, una comparación con el vehículo. Entonces, es por eso que nosotros no debemos ocupar nuestras manos para afirmarnos de la moto, sino nosotros afirmar a la moto, ¿ya? Afirmar el manubrio, por ejemplo, para que vaya derecho, o cuando pasa por un bache, afirmar el manubrio para que no vayamos a perder el control, ¿cierto? Y en los pies, ¿cierto? Tampoco podemos llevar mucho peso, porque si llevamos mucho peso sobre los pies, nos va a dificultar mucho la tarea de pasar cambios o frenar con la rueda trasera. Dice, importante, súper importante estos cuadritos azules, porque a veces las preguntas, ¿cierto?, de los cuadros azules, o la información que aparece en los cuadros azules, se transforma en preguntas en la prueba que tenemos que rendir en la municipalidad. Entonces, importante dice, si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento. Esto es un error. Un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapié, causándole una lesión grave. Después habla de las marchas. La primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro. La segunda se logra desplazando el pedal una posición hacia arriba del neutro. La tercera una posición hacia arriba de la segunda, y etc. Importante, no lleve accionado el embrague más tiempo del necesario, ya que reduce el control sobre su motocicleta. El tema de los cambios puede variar un poco, ¿ya? El tema de los cambios puede variar un poco, ¿por qué? Porque puede haber una motocicleta que pase los cambios en un orden distinto, ¿ya? O al revés. Hay motocicletas incluso que se modifican, ¿cierto?, para pasar los cambios al revés de lo normal. Pero lo que aparece acá, ¿cierto?, es para la mayoría de las motocicletas. Dice que la primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro, y la segunda, ¿cierto?, una posición hacia arriba del neutro, y después todas las que siguen siendo hacia arriba. Es decir, primera para abajo, si estamos en neutro, ¿cierto? Cuando estemos en neutro, las ruedas de la moto no se van a sentir pesadas cuando nosotros tratemos de mover la moto de forma manual, ¿cierto? O queremos empujar la moto. En neutro no voy a tener problema, ¿cierto? Pero para moverla, ¿cierto? Porque no hay ninguna marcha engranada, por ende las ruedas se mueven independiente del motor. Si estoy en neutro, además de eso, se va a prender en el tablero de la moto una luz que por lo general es verde, ¿ya? Por lo menos todas las que he visto yo han sido verdes, ¿ya? Esa luz verde indica que la moto está en la posición neutra. Si yo de neutro quiero pasar a primera, piso, ¿cierto? Piso la palanca de cambio. Y si de la posición neutro quiero subir el cambio, perdón, de la posición primera, quiero subir el cambio, paso el pie por debajo de la palanca y levanto la palanca hasta el final de su recorrido, y va a enganchar segunda. Después hago lo mismo, va a enganchar tercera, vuelvo a hacer lo mismo, engancho cuarta, y así sucesivamente todos los cambios hacia arriba. De ahí viene el dicho, ¿cierto?, muy conocido por los motoqueros, que nos permite darnos ánimo entre nosotros, ¿cierto? Y que cuando nos pasa algo malo, cuando nos caemos de la moto, nos roban la moto, o nos pasa algo así por ese estilo, el otro motoquero le dice: no te preocupes,
que es una para abajo y las demás son para arriba, ¿cierto? Haciendo una comparación, ¿cierto? De esta situación mala que nos pasó con nuestra querida palanca de cambio, ¿cierto? Que la primera se logra hacia abajo y todas las demás que vienen son hacia arriba. Posición natural sobre la motocicleta. Ya ahí va a hablar un poquito de lo mismo, de lo que empezamos a hablar al principio, ya que la posición tiene que ser una posición, ¿cierto? Una posición natural sobre nuestra motocicleta. Dice que la posición sobre la motocicleta debe ser lo más natural posible sin forzar una postura determinada. Si usted va a comprar una motocicleta, esta parte es importante, ¿cierto? Es importante que se siente en ella. Es la única forma de estar seguro de que sus pies llegarán al piso, permitiéndole así un manejo correcto y seguro del vehículo, ¿ya? Si usted va a comprar una motocicleta, es importante que se siente en ella. Es la única forma de estar seguro que sus pies llegarán al piso, permitiéndole así un manejo correcto y seguro. Hay motociclistas que son un poquito más bajitos, ¿cierto? Y que se compran motocicletas que son muy grandes, ¿ya? No digo que no se pueda hacer, ¿ya? No digo que una persona bajita no pueda manejar una motocicleta que sea más grande. Pero sobre todo en la etapa en la cual estamos nosotros aprendiendo a andar en moto, lo ideal y lo más seguro es que tú, al menos al sentarte en la moto, puedas pisar con los dos pies el suelo, ¿ya? Con el pie plano en el suelo, ¿cierto? Para tener mejor control, ¿cierto? Y mejores oportunidades en caso de que la motocicleta se fuera a tumbar hacia un lado, ¿cierto? Que nosotros podamos afirmar la moto con nuestros pies. Si quedamos, con respecto al asiento, quedamos muy arriba, ¿cierto? No vamos a tener forma de contrarrestar la fuerza que puede tener la moto al caerse hacia un lado. Y han pasado accidentes en los cuales una persona, ¿cierto? Con la moto detenida, inclusive, se le ha ido la moto hacia el lado y lo ha arrastrado consigo, ¿cierto? La persona se pega en la cabeza en el asfalto y lamentablemente tiene consecuencias gravísimas, ¿cierto? Entonces, por eso es recomendable que nosotros usemos una moto que sea relativamente para nuestra estatura. 3.2 dice, de la estabilidad de la motocicleta. Dice, la principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo. Estabilidad. Su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor. Bajo los 10 km por hora es más difícil mantener el equilibrio. Técnicas de conducción segura. Equilibrio. Las motos, entre más rápido van, ¿cierto? Mejor mantienen su equilibrio. Pero entre más lento van, menos equilibrio propio, entre comillas, tiene. Cuando las motos van muy lento, el equilibrio lo tiene que hacer el piloto cargando su cuerpo en una o en otra dirección, dependiendo del requerimiento, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, ¿cierto? En los eventos de motocicleta, a veces hacen un evento que se llama carrera de motos lentas, ¿ya? En esta carrera o en esta prueba, ¿cierto? Se demuestra no la velocidad del piloto, sino el equilibrio del piloto. Cuando el piloto gana, cuando completa, ¿cierto? Un tramo, una circulación, ¿cierto? En el mayor tiempo posible, sin poner sus pies en el piso. De esta forma, ¿cierto? El piloto que tiene más equilibrio puede ir más lento, ¿cierto? Sin necesidad de poner los pies en el piso.
Y obviamente, el primero que va poniendo los pies en el piso pierde, ¿cierto? Porque queda inmediatamente descalificado. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de la mirada y esto es muy importante, quizás lo más importante de esta clase. Es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta, cuando se conduce un auto, cuando se conduce un camión, cuando se conduce cualquier vehículo, es importante tener la mirada hacia adelante, ¿cierto? Como al horizonte, entre comillas, ¿ya? Lo que está pasando inmediatamente adelante mío, siempre o casi siempre lo voy a poder percibir. Pero si yo voy mirando inmediatamente adelante mío, ¿cierto? No voy a poder ver lo que está pasando mucho más adelante mío y no voy a poder prever o hacer una estrategia, ¿cierto? En caso de que suceda algún inconveniente. Yo siempre digo que la mirada debe ser, primero que todo, panorámica, ¿cierto? Segundo, debe ser relajada, es decir, que yo no vaya estresado mirando, ¿cierto? Como preocupado de que algo va a pasar, no. Pero sí tengo que mirar de forma panorámica, es decir, ojalá una visión casi de 360 grados utilizando los espejos. Y además de eso, tiene que ser una mirada atenta, ¿ya? Atenta no quiere decir estresada, ¿ya? Atenta no quiere decir esforzada, no. Atenta quiere decir atenta. Es decir que si yo veo que algo se mueve, que mi atención vaya hacia allá por un momento para verificar qué es lo que está pasando sin quitar la atención del resto del camino, ¿ya? Entonces, digamos que la mirada debe ser atenta, panorámica y relajada, ¿ya? O panorámica, relajada y atenta, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Que a veces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, vamos por una calle y en esa calle hay una puerta. A ver, me explico mejor. Vamos por una calle, por ejemplo, en los cascos antiguos de las ciudades, ¿cierto? Donde las casas son muy, muy antiguas. Muchas veces las puertas de las casas llegan muy cerca de la calle por donde pasan los vehículos. ¿Qué pasa si yo voy en mi moto y se abre repentinamente una puerta? ¿Debería seguir con normalidad? ¿O debería prestar atención? Debería, yo creo, disminuir la velocidad o al menos dejar de acelerar, ¿cierto? Y prestar atención a lo que va a salir de esa puerta. ¿Qué pasa si sale un niño de esa puerta corriendo? Debo estar atento y preparado para realizar una maniobra evasiva o frenar, ¿cierto? Idealmente es poder frenar, pero si no hay tiempo para frenar, planificar algún tipo de maniobra evasiva para disminuir al máximo, ¿cierto?, las consecuencias que pudiese tener un accidente de esas características, ¿ya? Entonces dice que acá, dice mirar antes de cada maniobra, ¿ya? Aquí nos vamos ya a cuando queremos hacer maniobra en la moto, como por ejemplo cambiando de pista, etc. Se debe tener conciencia, dice, de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. La previsión es el elemento fundamental para evitar riesgos de accidentes en la conducción. Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo. Luego dice, la moto va hacia donde mira el piloto, ¿ya? Súper importante esta parte, por eso aparece en negrita y aparece subrayada, ¿cierto? Les voy a contar otra historia. Ya, yo soy bueno para contar historias. Cuando yo era más joven, andaba en bicicleta, andaba en mountain bike, ¿cierto? Y cuando uno anda en mountain bike, pasa por senderos
que son bien estrechos, ¿ya? Y cuando yo empecé a andar en el cerro, ¿cierto? Me fijaba que los demás ciclistas pasaban por lugares donde apenas cabía la rueda de la bicicleta. Así unos espacios, ¿cierto? Y que si no le achuntaban, para abajo había, por ejemplo, un hoyo, o había una piedra gigante abajo, no sé, ¿cierto? En el cerro va así, tiene un corte y sigue. Por ese corte normalmente uno anda en bicicleta, pero a veces ese sendero que queda, ¿cierto? Es un sendero flaquito, ¿ya? Entonces a mí me causaba mucha interés, ¿cierto? Entender cómo no tenían miedo y cómo nunca se caían o nunca erraban, ¿ya? Entonces, averiguando, me dijeron que si uno no miraba a lo malo, no se iba a lo malo. Por ende, ¿qué hacían los ciclistas en ese momento? Solamente miraban la porción de camino por donde querían pasar, no la porción de camino que les podía traer complicaciones o problemas. De esa forma, ¿cierto? Estos ciclistas, ¿cierto? Podían evitar al máximo posible, ¿cierto? Desviarse del camino que ellos querían y después ya se hacía de forma automática, ¿cierto? El cerebro solo, como ya estaba acostumbrado a mirar siempre lo bueno y no lo malo, siempre lo bueno y no lo malo, se iban hacia el lado, al lado bueno, ¿cierto? Se iba y se obtenía un buen resultado. Esto mismo lo podemos extrapolar a la motocicleta, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo voy manejando y se me atraviesa un auto? Es muy probable que el choque sea inminente e inevitable, ¿ya? Pero a lo mejor es posible que a lo mejor el otro se alcanzó a dar cuenta que se estaba atravesando y frenó. Y dejó un pequeño espacio por donde alcanza a pasar la moto. ¿A dónde debo mirar? ¿Debo mirar al auto que se me atravesó o debo mirar al espacio que queda disponible para poder pasar? La respuesta correcta es que debemos mirar siempre al espacio disponible o a la opción menos mala, ¿ya? Si yo veo chocar un arbusto o chocar un muro de concreto, claramente voy a preferir chocar el arbusto, ¿ya? Si yo veo chocar un montón de fardos de paja, ¿cierto? En vez de chocar una estructura metálica, obviamente voy a chocar, ¿cierto? El montón de fardos de paja, porque me imagino que quizás puede ser un poco más blando, ¿ya? Ahora, no siempre es posible evitar el accidente, pero sí siempre debemos tratar de pensar en evitarlo, ¿ya? Yo digo que no hay que entregarse. Cuando a uno se le atraviesa un auto, tiene algún inconveniente en la ruta, no entregarse, no decir, ya aquí choqué, démosle nomás y chocamos, ¿cierto? No, tratar de mantener la calma dentro de esos segundos, que yo sé que es muy difícil, pero tratar de tomar la mejor opción con las pocas posibilidades que tengo, ¿cierto?, de evitar el accidente. Si lo hago así, es muy probable que termine evitando el accidente, ¿ya? Dice, suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto, y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. Si el piloto se queda mirando al obstáculo, no podrá evitar la colisión.
Si el piloto mira hacia el obstáculo, no va a poder evitar chocar, ¿ya? En las rectas, la mirada debe dirigirse a lo lejos, al punto en que converge la línea de demarcación del pavimento con los elementos que se encuentran a los costados del camino. Importante. Un efecto muy frecuente en un conductor nuevo, también me pasó eso. Yo no comencé manejando motos, yo comencé manejando autos. Y el primer problema que tuve cuando empecé a manejar en la calle, ¿cierto? Regularmente, es que yo le miraba la patente al auto que iba adelante. Como le miraba la patente al auto que iba adelante, ¿cierto? No veía nada más. ¿Por qué le miraba la patente? Dicen ustedes. Porque iba tan preocupado de no chocar al auto que iba adelante que mi vista iba fija en la parte trasera del auto que iba adelante. Entonces, si ese auto, por ejemplo, se pasaba un rojo, yo también me lo pasaba. Si el auto se pasaba un pare, yo también me lo pasaba. Y ahí me di cuenta que en realidad yo ni siquiera miraba la señalética de tránsito, no miraba las advertencias de peligro, no miraba nada. Solamente me preocupaba de no chocar al auto que fuera adelante, ¿ya? Y eso es un error grave. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo obvio que no debo chocar al auto que va adelante, debo ir atento a muchísimas cosas más aparte del auto que va adelante, como por ejemplo la señalética, la calle, ¿cierto? Las cosas que pueden variar, los transeúntes, los peatones, animales, ¿cierto? Etcétera. Importante. Un defecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. Siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva. Técnicas de frenado al enfrentar una curva, ¿ya? Entonces, siempre mirar a lo lejos, mirar panorámicamente, estar atento y relajado al mismo tiempo. 3.4. Técnica de frenado. Es importante frenar siempre de manera suave y progresiva, a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. Esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia en caso de una situación apurada o de emergencia, ¿ya? Entonces, principalmente el frenado debe ser siempre suave. Si yo veo que voy frenando suave, pero esa frenada suave no es suficiente para frenar lo que yo, o para desacelerar la cantidad que yo necesito que se desacelere, entonces puedo frenar más fuerte, puedo agregarle más fuerza, ¿ya? Más potencia de frenar. El freno principal de la motocicleta es el delantero, obviamente. ¿Por qué? Porque cuando uno se desplaza, lleva inercia, es decir, que lleva una energía o una fuerza que quiere que sigamos en movimiento. Es por eso que cuesta detenerse. Inclusive cuando uno va corriendo y quiere detenerse de golpe, pues ya se siente esa fuerza que me quiere empujar hacia adelante, ¿ya? Entonces esta inercia, esta fuerza, ¿cierto?, permite que todo el peso, ¿cierto?, de la motocicleta y de nosotros mismos se vaya al eje delantero, o al menos gran cantidad del peso, ¿ya?, se vaya hacia adelante. Por lo tanto, el freno delantero es el principal y es el que más frena la moto. El freno principal frena alrededor de un 70% de la frenada total. Y es por eso que cuando nosotros vemos u observamos las motocicletas o los autos, ¿cierto?, nos vamos a encontrar con que las motocicletas o los autos, ¿cierto?, tienen un freno mucho más grande
en la parte delantera que en la parte trasera. Eso pasa en todas las motos, en todos los autos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque permite, ¿cierto?, que esta gran transferencia de masas que hay sea controlada para poder frenar efectivamente. Ya, Gary Dareus. Vamos para allá ahora, te lo voy a explicar al tiro, ¿ya? Gary pregunta si siempre freno con los dos al mismo tiempo, ¿es un error o no? Esa es la pregunta. Ya, mira, la forma más fácil de frenar de la mejor forma posible, sobre todo cuando uno está empezando, es que frenes con los dos al mismo tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el freno delantero frena más, el freno trasero también hace lo suyo. En menor medida, pero lo hace, ¿ya? Normalmente se dice que el freno delantero frena un 70% y el trasero un 30%, ¿ya? Y la mejor forma para poder frenar, ¿cierto?, de forma segura, es que tú utilices los dos frenos al mismo tiempo, pero de forma suave y controlada, ¿ya? En mi caso, ¿cierto? Por lo general, freno un poquito más, ¿cierto? Con el freno delantero casi siempre, y con el freno trasero lo ocupo para que se nivele un poco esa frenada, ¿ya? No freno siempre al mismo tiempo, ¿ya? Ya, perfecto, Gary, súper bien, ¿cierto? No está para nada mal, ¿ya? Pero a veces también uno puede variar un poquito eso, en frenar un poquito más con el delantero o a veces frenar un poquito más con el trasero primero y después frenar con el delantero. Recordemos, ¿cierto?, que cuando nosotros frenamos, ya que estamos en esta pregunta, Gary, las suspensiones ya se comprimen un poco, ¿ya? Y muchas veces cuando yo freno con el freno trasero, primero me ayuda a que la suspensión delantera se comprima un poco y que de esta forma, ¿cierto? Cuando yo freno un poco más brusco con el freno delantero, voy a obtener que la moto ya va a estar un poquito comprimida y no va a ser tanto el recorrido que va a tener hasta que llegue al golpe, por decirlo así, la suspensión delantera, ¿ya? Pero está súper bien que frenes con los dos al mismo tiempo. Al ocupar solo el freno delantero, dice el texto, corre el riesgo de una transferencia de cargas bruscas y que salga despedido por el frente o que se bloquee el neumático delantero, ¿ya? Salir despedido por el frente es igual un poco difícil, ¿ya? Puede pasar si es que es muy fuerte, ¿cierto?, la frenada, pero lo que sí es más fácil de que pase es que cuando tú frenas con la rueda delantera solamente y frenas muy fuerte, la rueda se va a bloquear. Y como se va a bloquear, va a dejar de girar. Y como va a dejar de girar, en vez de una rueda, va a ser una mesa de una silla, por decirlo así. ¿Ya? Una pata de una silla, eso quise decir. ¿Ya? Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que no va a tener dirección. Como no va girando, no va a tener dirección. Y al no tener dirección, se puede resbalar en cualquier sentido y me va a terminar botando al suelo. Y que es un accidente muy, muy, muy clásico de las personas que están recién aprendiendo a conducir motocicleta, ¿cierto? Que por alguna razón se asustan un poco, frenan muy fuerte con el freno delantero y, por ejemplo, hay un poquito de agua o hay un poquito de arena suelta en el camino y eso hace que la rueda de la moto se mueva, ¿cierto?, hacia un lado o hacia el otro de forma violenta y te termine botando al suelo.
Dice que es conveniente que al momento de frenar, usted tome una posición que colabore en la maniobra, ¿cierto? No permitiendo que la rueda delantera pierda su centro, para lo cual debe mantener firme el manubrio. Para frenar de una forma eficaz, debe inclinar levemente su cuerpo hacia atrás, impidiendo que se libere la rueda trasera, que es la que ejerce mayor fuerza para el avance de la motocicleta, la que será trasladada hacia adelante por efecto de la frenada o transferencia de masas, ¿cierto? Como la moto se quiere, cuando nosotros frenamos, se comprime adelante, ¿cierto? Y es como que se quisiera parar de la rueda trasera. Si nosotros estamos un poco más atrás, vamos a agregarle más peso a la parte trasera de la moto y vamos a hacer también que el freno trasero sea más eficiente. Dinámica de una frenada, dice. Freno delantero. El freno delantero se activa con la mano derecha, ¿cierto? Con esta mano, y actúa sobre la rueda delantera. Es el que soporta más carga y el más eficaz para detener la motocicleta. A la vez, es el más peligroso si lo acciona de forma brusca. ¿Cómo debo utilizarlo? A mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provoquen el bloqueo de la rueda. Apenas note que la rueda se bloquea, suelte inmediatamente el freno. Estamos hablando hace rato, ¿cierto?, del bloqueo de las ruedas, pero a lo mejor no todos manejan o entienden lo que es un bloqueo de rueda. Un bloqueo de rueda es cuando tu moto sigue avanzando, sin embargo, la rueda deja de girar, ¿ya? La moto avanza, pero la rueda deja de girar. Cuando la rueda deja de girar, no le podemos dar ningún tipo de dirección a la moto, sino que se sigue desplazando en el sentido en el que iba antes de bloquearse, ¿ya? Y por esta razón, ¿cierto?, podemos tener un accidente, ¿cierto?, grave y complejo, ¿ya? Dice, importante, para una frenada correcta, como norma general, el 70% del esfuerzo de la frenada, perdón, el 70% del esfuerzo de la frenada debe aplicarse en la rueda delantera y el 30% en la trasera. Freno trasero, dice. Generalmente, el freno trasero se acciona con el pie derecho y actúa sobre la rueda trasera. Su función es asistir a la frenada delantera mientras equilibra las fuerzas ejercidas para una detención total o parcial de la motocicleta. Si utiliza solo el freno trasero, el traslado de peso al tren delantero es menor, por lo que no se retiene el vehículo de forma tan efectiva, ¿ya? ¿Cómo utilizarlo? Se inicia con una presión muy suave sobre la palanca. La motocicleta empezará a reducir la velocidad de forma lenta pero progresiva. Conforme la velocidad vaya disminuyendo, vaya aumentando la presión de frenado. Importante, ¿ya? Siempre, esta parte es súper importante, ¿ya? Siempre debe tener
2 dedos sobre el freno delantero y el pie sobre el pedal del freno trasero, listos para entrar en acción cuando se requiera, ¿ya? Sobre todo los dedos, ¿ya? El pie a veces no es tan cómodo llevarlo encima del pedal sin accionar, ¿ya? Pero sí el pie debe ir cerca del pedal para poder accionar rápidamente, ¿cierto?, nuestro pedal de freno. Y los dedos, ¿cierto?, estos 2 dedos deben ir estirados siempre sobre la palanca de cambios, ¿cierto?, sobre la palanca de frenos, para que en caso de que algo se nos atraviese, en vez de ir así y demorarnos todo este tiempo, ¿cierto?, en tirar de la palanca, ya estemos listos con los dedos arriba de la palanca y llegar y tirar de forma rápida. ¿Por qué? Porque entre más tiempo nos demoremos en accionar los frenos, más metros estamos avanzando y eso puede hacer la diferencia entre la vida o la muerte, en caso de tener algún tipo de imprevisto, ¿ya? Estimados alumnos, eso ha sido la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido alguna cosita nueva, aunque sea, ¿ya? Le mando un saludo a Gary y a Gary. Pensé que había 2 personas, pero hay 2 Garys metidos en el tema. ¿Quieres decir algo, Gary? ¿Quieres enviarme algún mensaje más, Gary? Gracias a ti, Gary, que estés muy bien. Ya recuerda que volvemos a tener clases a las 2:20 de la tarde el día martes, miércoles y jueves de la próxima semana, ¿ya? Así que te espero, ojalá nos podamos juntar ese día también. Un abrazo, nos vemos y chao, chao. Mi nombre es Ricardo Cornejo y esto es practicatest.cl. Chaito, Gary, gracias a ti.